Bienvenidos sean estudiantes, el día de hoy vamos a hablar del capítulo Sistema Celular parte 2, quien les habla el doctor Jürgen Espinosa. Vamos a comenzar mencionando que el capítulo se va a referir exclusivamente a la membrana celular y debemos tomar en cuenta que estas estructuras que vemos acá son células, ¿ya? Y dentro de las células tenemos un contenido. Entre célula y célula existe un espacio intercelular, que es el espacio extracelular. En esta parte entre células precisamente se llama intersticio. Y el espacio que ocupa los vasos sanguíneos es el espacio vascular. Entonces, la membrana celular tiene la función de aislar la célula, aislar sus contenidos del medio que la rodea para mantener un equilibrio. En 1935, Hugh Davidson y James Danieli hablan sobre la conformación. Propusieron que la membrana plasmática estaba conformada por estructuras como ser lípidos, como ser proteínas de tipo globular, ¿no? Y en el año 1972, Singer y Nicholson proponen esta teoría, y esto es bastante importante, suele ser una pregunta. Habla de la teoría del mosaico fluido, que lo vamos a ir viendo más adelante. Gracias a esta teoría se pudo comprender que la membrana celular no es una estructura rígida, es una estructura en constante movimiento, como vamos a ver en las diapositivas más adelante. La composición de la membrana. La membrana está compuesta por estas sustancias que son básicas en todos los organismos: proteínas, lípidos y carbohidratos, en una mayor concentración en forma de proteínas, lípidos en un 35% y una pequeña cantidad de carbohidratos. Pero esto lo vamos a comprender mejor en una imagen. Las proteínas son cadenas de aminoácidos. Un grupo de aminoácidos van a componer lo que son las proteínas. Los lípidos, en este caso vamos a hablar de fosfolípidos y colesterol, y los carbohidratos, que son oligosacáridos constituidos por varios monosacáridos. Los sacáridos son azúcares constituidos, unidos entre sí. Varios azúcares forman los oligosacáridos. Y aquí está todo lo que les hablaba, ¿no? Aquí tenemos las proteínas, tenemos los lípidos, estas cabecitas celestes con sus dos colitas, y tenemos los carbohidratos, que son estas estructuras apiladas en forma de arvejas, que son los carbohidratos. Tenemos proteínas globulares, tenemos proteínas helicoidales en nuestra membrana. Y hablamos de los fosfolípidos. Los fosfolípidos, que son una parte de la composición de la membrana celular, como les había dicho, tienen una cabeza que es hidrofílica, una cola que es hidrofóbica. Quiere decir que las cabezas pueden estar en contactos con medios acuosos, en cambio las colas no. La membrana celular tiene la característica de ser una bicapa, tiene dos capas de fosfolípidos, una bicapa fosfolipídica, en la que las colas van a estar en contacto y van a formar un medio, una interfaz hidrófoba. Una parte de la membrana, una parte de las cabezas de la membrana va a estar en contacto con el líquido extracelular, y la otra parte va a estar en contacto con el citoplasma de la célula. Las colas nuevamente van a apuntar al centro de la capa. También se encuentran estructuras un poco más pequeñas, en este caso las vemos acá en color amarillo, que es el colesterol, que también forma parte de la estructura de la membrana celular, que también tiene una cabeza que es hidrofílica y una cola que es hidrófoba, que mantiene al interior de la célula, al igual que los fosfolípidos. Las proteínas. Las proteínas, como ven acá, las vamos a encontrar de dos tipos. Integrales, se denominan proteínas integrales aquellas que atraviesan todo el espesor de la membrana celular. Esas son las proteínas integrales. Y también vamos a tener las proteínas periféricas. Las proteínas periféricas están confinadas solo a una porción. Imagínense acá, hacemos un corte similar a este y la proteína simplemente va a llegar hasta acá.
Entonces solo van a estar en una porción de la célula. Esas son las proteínas integrales y estas las que solo ocupan una porción, ya sea hacia el citoplasma o hacia el líquido extracelular, tenemos las proteínas periféricas. Y vamos a hablar de carbohidratos. Ya les decía, la unión de monoazúcares, el apilamiento de monoazúcares van a formar carbohidratos que en la superficie celular van a formar el elemento que se llama glucocálix. Los, los carbohidratos pueden estar unidos a proteínas o pueden estar unidos a lípidos, y es así que vamos a tener ya sea los glucolípidos, si el carbohidrato está unido a los fosfolípidos, o las glucoproteínas cuando el carbohidrato está unido a las proteínas, ya sea globulares o helicoidales, como podemos ver en la imagen. La función más importante del glucocálix es el reconocimiento celular, que le permite a la célula adherirse a sus semejantes para constituir tejidos. O sea, el glucocálix va a permitir que las células se unan uno junto a la otra. Por otra parte, también protege a las células de lesiones químicas y físicas. Esa es la importancia de la estructura del glucocálix. Ahora vamos a hablar de las propiedades de la membrana. Ya les decía, es una bicapa lipídica que va a tener unas cuantas prioridades. Una de ellas es la fluidez. Como les decía en un principio, la estructura es una estructura no es estática porque está en constante movimiento. Y 4 son los movimientos que realizan los fosfolípidos para que esta membrana pueda tener esta fluidez. Los movimientos son los de rotación, difusión lateral, los movimientos de flexión y el movimiento flip-flop. Vamos a explicar cada uno. El movimiento de rotación es simplemente cuando el fosfolípido gira sobre su propio eje. Los incentivo a ponerse de pie y a dar una vuelta alrededor sobre sí mismos. Ese es el movimiento de rotación que ejercen los fosfolípidos. El movimiento de flexión simplemente está producido por las colas y es la flexión de las colas hidrófobas de los fosfolípidos. Es el movimiento de flexión. La difusión lateral quizás sea el movimiento más frecuente dentro de los movimientos de la membrana y es simplemente el cambio de lugar de un fosfolípido, de aquí para allá, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, de adelante a atrás o viceversa. Y el movimiento de flip-flop, que es el movimiento cuando un fosfolípido de un lado de la membrana pasa al otro lado de la membrana, invirtiéndose y ocupando el lugar contralateral. Esto se produce gracias a unas enzimas. Vamos a comprender que las enzimas son facilitadores de ciertos procesos. Las enzimas flipasas son las que permiten que un fosfolípido de un lado de la membrana salte y conforme parte del otro lado de la membrana de la bicapa lipídica. Este movimiento es quizá el menos frecuente porque se necesita energía. Ya que se necesita una enzima, se necesita de energía. Propiedades de la membrana, ¿no? Vamos a seguir. Una de ellas será la fluidez. Ahora vamos a hablar de la permeabilidad selectiva. La permeabilidad selectiva es una propiedad fundamental que tiene toda célula, pues esta va a permitir que se mantengan las condiciones, tanto dentro de la célula, adecuadas para que ésta pueda subsistir. Protege a la célula. Pueden determinar qué sustancias van a ingresar, ¿ya? Y cuando hablamos de ingresos, son todas aquellas sustancias que permiten a la célula desarrollar sus funciones, nutrirse principalmente para realizar sus procesos vitales, sintetizar sustancias y por otra parte el proceso de salida que regula la salida de los productos de desecho, ¿no? Entonces, los productos que deben ser eliminados de las células salen de las células y el torrente sanguíneo para que por distintos medios puedan ser eliminados del cuerpo. De esta manera, la permeabilidad de las moléculas de distintos tamaños van a estar regidas por mecanismos de transporte. Y vamos a hablar de los mecanismos de transporte como transporte de moléculas pequeñas, en este caso estos dos primeros, y transporte de moléculas un poco más grandes. Cuando hablamos de transporte de moléculas pequeñas, nos vamos a encontrar con dos
con dos tipos de transporte, un transporte pasivo y un transporte activo. El transporte pasivo tiene dos distintos mecanismos de difusión, la difusión simple y la difusión facilitada. Y el transporte activo tiene dos tipos de transporte, el transporte activo primario y el transporte activo secundario. Vamos a verlos uno por uno. Cuando hablamos de transporte pasivo, es el mecanismo que no requiere energía, por eso es pasivo. Cuando hablemos de transporte activo, vamos a ver que este necesita energía. Este se va a ser posible porque van a favor de un gradiente de concentración, de un medio de mayor concentración a uno de menor concentración. Esa es la característica. Acá podemos ver de un medio de mayor concentración a uno de menor concentración. Es la característica del transporte pasivo. Eh, Existen dos tipos, como les había dicho, la difusión simple y la difusión facilitada. El transporte simplemente quiere decir el paso de una sustancia a través de la vía lipídica hacia el otro lado. La difusión simple es usado principalmente por moléculas pequeñas. Dióxido de carbono, nitrógeno, oxígeno, el etanol, el metanol, son sustancias que fácilmente atraviesan la membrana a favor de un gradiente de concentración sin intermediarios, pasan en medio de la membrana. Y tenemos otras sustancias, principalmente aquellas que van a tener algún tipo de asociación con moléculas de agua, que como la parte del centro es hidrófoba, va a impedir su paso, ¿ya? Y este paso va a requerir otros medios de transporte. Entonces, la difusión simple van a ser moléculas pequeñas que no sean muy hidrofílicas, muy afines al agua, que pasen a través de la membrana sin intermediarios. La difusión facilitada, por el contrario, es un transporte usado por moléculas que no pueden cruzar la membrana, como en este caso, de manera simple, por difusión simple, ya sea por la carga eléctrica o porque están unidos a moléculas de agua. Entonces se requiere un transporte facilitado a través de esto que se llaman proteínas de membrana. Ya las proteínas integrales que habíamos visto van a permitir la difusión facilitada por medio de dos mecanismos. Vamos a ver canales iónicos, como en este caso simplemente son canales, y este otro grupo se llama permeasas. Los canales iónicos van a formar conductos a través de la membrana que van a recorrer todo su espesor y permiten el paso de iones a través de esta, así de simple, del interior al exterior o del exterior al interior. Estos canales pueden estar abiertos o cerrados dependiendo la necesidad de la célula. Y las permeasas van a requerir cierto tipo de moléculas con cierto tipo de formas, unirse a cierto tipo de receptores en las proteínas para poder hacer su paso de un lado al otro. Esto hace que esto va a producir que esta sustancia llegue, se acomode en el receptor, se cierre la proteína, se abra hacia adentro, como vemos acá, se cierra y se abre, lo que ocasiona un cambio estructural. En este caso es el transporte mediado por permeasas, uno de los dos ejemplos de difusión facilitada. También tenemos el transporte activo. Ya les decía, la principal característica es que funciona por medio de energía. Este transporte se da en contra de un gradiente químico. Ya les decía, la primera era a favor de un gradiente, este es en contra, por eso requiere energía. Son procesos que van a usar energía de nuestro organismo, por eso se denominan transporte activo. Hay un transporte activo primario y un transporte activo secundario. El transporte activo primario está mediado por algo que se llaman bombas, ¿ya? Uno de los ejemplos es la bomba de sodio, potasio, ATPasa. ¿Por qué sodio, potasio, ATPasa? Porque va a transportar justamente estas moléculas, sodio y potasio. Y la ATPasa es la molécula que va a recibir el ATP, que es la energía, el adenosintrifosfato es la forma de energía, es la moneda de energía de nuestro cuerpo. Entonces la ATPasa es quien va a recibir el ATP para que este proceso se pueda producir. Hay distintos tipos de bombas en nuestro organismo.
las bombas de protones, bombas de calcio, de glucoproteína P, pero esta es la principal representante. Permite el intercambio, como les había dicho, de iones de sodio por potasio. Salen 3 iones de sodio y entran 2 iones de potasio al interior de la célula. Cuando la bomba se activa, ocurre este proceso. Llega un ATP, como ven acá, y el ATP se va a dividir en ADP y fósforo. Es el uso de la energía que se ha hecho y se va a producir el transporte mencionado. Este proceso en el cual el ATP se convierte en ADP y fósforo, que es adenosin difosfato más fósforo, se denomina hidrólisis del ATP. ¿Ya? Y la hidrólisis del ATP es justamente el uso de la energía. El transporte activo secundario utiliza el potencial de la energía favorable de la sustancia cotransportada. Esto quiere decir que va a existir una molécula que va a transportarse junto con otra molécula y esta otra molécula es la que va a brindar la energía. ¿Ya? Y en este caso tenemos dos tipos de mecanismos, el sin-porte y el antiporte. El sin-porte es cuando la molécula que va a brindar energía entra con la molécula que tiene que pasar. Ambas juntas a través de la célula pasan, se libera energía por una de las moléculas y es el mecanismo de sin-porte. El antiporte es el mecanismo contrario. Una molécula para que pase, para que ingrese a la célula, necesita otra que salga y brinde la energía. Entonces, una entra, otra sale, es el mecanismo de antiporte. Los mecanismos de transporte de moléculas grandes van a ser dos principalmente. Cuando ingresan, se va a denominar endocitosis. Cuando salen, es el proceso de ectocitosis. Justamente las moléculas grandes que no pueden ser introducidas o exteriorizadas de la célula por medios de transporte activo ni pasivo, van a recurrir por estos mecanismos, donde la membrana va a sufrir una alteración en la forma normal. En los procesos de endocitosis, cuando ingresa algo hacia la célula, va a haber una deformación de la membrana y se introduce, como ven acá, hacia el interior. Y en los procesos de la endocitosis tenemos tres representantes: la fagocitosis, la pinocitosis y la endocitosis mediada por receptores. La fagocitosis es cuando la membrana envuelve una sustancia o una partícula especial, sola. Entonces, ven, la membrana envuelve a la partícula, luego, posteriormente, esta porción de la membrana se desprende y queda en el interior de la célula en forma de una vacuola o una vesícula. Del mismo modo, el proceso de pinocitosis, hay una deformación de la membrana y lo que sucede es que se captura tanto partículas como parte del fluido extracelular. A estos, y de la misma manera se forma una vesícula. Esto se llama pinocitosis. Y por último, la que es mediada por receptores es, como su nombre lo indica, mediada por receptores. Existen receptores en la superficie de la membrana, como ven acá. Acá todavía no hay unión del receptor. Acá ya existe la unión de los receptores. Entonces, cuando existe la unión de los receptores, se procede a la deformación de la membrana, la formación de una vesícula, y esta vesícula se desprende, se interioriza y es la vesícula revestida. No obstante, tanto así como entran, principalmente entran para mecanismos de nutrición, también tienen que salir. El mecanismo para expulsar sustancias es la exocitosis. Es la eliminación de sustancias de desecho al exterior. Es un mecanismo similar donde la membrana va a permitir la eliminación de estos materiales. Entonces está la vesícula formada, va
y empieza a reabsorberse el material que todavía se necesita y va eliminando, solo va juntando el material que necesita eliminar. Esta vesícula se añade a la membrana, la cual la deforma, abre una boca, un estoma y permite la eliminación del material de desecho. Vamos a hablar de funciones de la membrana como último y vamos a dar un repaso a todo lo que hemos aprendido. Y tenemos este cuadrito para que recuerden que cuatro son las funciones principales de la membrana. Conserva la integridad de la estructura de la célula. Participa en el reconocimiento e interacción de las células. Ya habíamos visto que a través del glucocálix participa en la interacción entre células. Actúa como un interfaz entre el citoplasma y el medio externo. Habíamos visto que divide ambas partes de la membrana de la bicapa lipídica, dividen estos dos espacios y ejerce un mecanismo de barrera selectiva semipermeable, dejando que algunas sustancias puedan introducirse de manera fáciles y otras no, siempre cuidando la estructura de la célula. Muchas gracias. Les dejo este pequeño incentivo para que puedan seguir estudiando. Estudia como si fueras a vivir por siempre y vive como si fueras a morir mañana. Muchas gracias.